La Biblia habla mucho de la injusticia, pero pocos entienden lo que significa. Después de todo, ¿qué significa la injusticia? La injusticia es cuando nos acostumbramos al pecado y ya no nos avergonzamos de cometerlo. Es cuando el pecado se convierte en algo completamente natural en nuestras vidas y pensamos que está bien practicarlo. La Biblia dice que cuando la iniquidad entra en el corazón de una persona, ésta se endurece tanto que ya no sabe si una determinada actitud es pecado o no. Entonces es el momento de que Dios la juzgue. A mucha gente le gusta hablar solo de la bondad y la misericordia de Dios, pero no debemos olvidar que Dios también es justo y santo al 100% y por tanto no puede aceptar el pecado. La mayor prueba de su justicia es que no escatimó el sufrimiento de su propio Hijo Jesús en la cruz, porque la Biblia dice que la paga de nuestros pecados debe ser la muerte y que sin el derramamiento de sangre no podría haber perdón para los seres humanos. Pero al mismo tiempo vemos cuán misericordioso fue Dios con nosotros, porque fuimos nosotros los que morimos en esa cruz. Jesús no cometió ningún pecado, pero sufrió todo en nuestro lugar. Fíjate, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestras dolencias, pero nosotros lo consideramos castigado por Dios, muerto y afligido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53, 4, 5. Pero, ¿qué ocurre cuando la gente rechaza a este don para nuestra salvación? Dios interviene y juzga nuestras vidas y nuestra nación, como hizo en tiempos de Noé durante el diluvio y la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿No es así en nuestros días? Hoy vivimos en una época en la que todo está permitido. El pecado se practica con más naturalidad y a menudo es sancionado por nuestros gobernantes. Estos pecados se han convertido en iniquidades y ya no hay arrepentimiento por ellos. Y entonces me pregunto, ¿el mundo evoluciona o se encamina hacia una destrucción sin límites? ¿Fueron erróneas las enseñanzas que nos transmitieron nuestros padres, abuelos y líderes espirituales? ¿Han perdido valor los mandamientos de Dios? ¿No tendremos que responder ante Dios por nuestras acciones? Cuando miramos la palabra de Dios, encontramos varios textos que lo dejan claro. No os conforméis al modelo de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Sabemos que pertenecemos a Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. 1 Juan 5, 19. El que venza heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los idólatras y todos los mentirosos, su lugar estará en el lago de fuego ardiendo con azufre. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 21, 7, 8. Quiero comprobar con usted cada punto mencionado en el versículo anterior. Cobardes, tímidos, aquellos que no quieren comprometerse con Dios, siguen posponiéndolo o escondiéndose detrás de excusas. Incrédulos, aquellos que se llaman ateos o que no creen en la palabra de Dios. Corruptos, los que utilizan la gracia de Dios en su propio beneficio y reniegan de Dios. Asesinos, los que quitan la vida a otras personas. Inmorales, fornicarios, los que practican actos inmorales en el ámbito sexual, que son adulterio, alguien que está casado pero tiene relaciones extramatrimoniales. Prostitución, quien no está casado y mantiene relaciones sexuales. Homosexualidad, alguien que tiene relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Hechiceros, quien ofrece culto u ofrendas a otros dioses. Idólatra, aquellos que creen o adoran una imagen y piden por ella, creyendo en ella para que les dé respuestas y ocupe un lugar que solo Dios puede ocupar. Mentiroso, quien renuncia a la verdad, que sus palabras
no son fieles y verdaderas. Vimos anteriormente que algunos de estos puntos ya han sido aprobados por ley, dando a la gente el derecho a practicar sin oposición. Vale la pena recordar que siempre debemos amar al pecador, pero nunca al pecado. Pero cuando una nación adopta esta actitud de legalizar el pecado y su pueblo comienza a cometerlo con naturalidad, entonces la iniquidad se convierte en parte de sus vidas. Entonces llega un momento en que Dios viene y trae el juicio, y cuando eso sucede, todos sufrimos daños. Así que piensa en tu vida. ¿Has aceptado a Cristo como tu único Señor y Salvador? ¿Has caminado en obediencia a la palabra de Dios o has vivido a tu manera? Sepa que si no se arrepiente de su iniquidad, Dios le juzgará no solo aquí en la tierra, sino en el juicio final. Así que cree en Jesús, pide perdón y no trates de huir de esta verdad. Él te ama y quiere transformar tu vida para que puedas disfrutar de una vida de santidad y obediencia a Él. Cuando estás con Cristo, el pecado ya no gobierna tu vida y no puedes vivir en la práctica del pecado porque el Espíritu Santo te convence del error. El que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede estar en pecado porque es nacido de Dios. 1 Juan 3:9.